Buenas tardes, bienvenido a una píldora más de conceptos de juego. Hoy vamos a hablar sobre jugar de cara, cómo jugamos de cara, para qué jugamos de cara y cuándo queremos jugar de cara. Todo eso lo vamos a ver a continuación. Dónde jugar de cara, cómo jugar de cara y en qué situaciones o espacios de fase se genera más este concepto. Bueno, en el espacio de intervención y ayuda mutua, que es donde más se genera el juego, donde más juego hay. Para los que hacen juego combinativo, ese tipo de espacios donde más, ese tipo de espacio de fase es donde más se tiene el balón, donde más se dispone el balón, donde más situaciones de generar dinámicas de ventaja se generan. Por lo tanto, es el espacio donde más se juega con esos conceptos de jugar de cara. Juntar para atraer. Estamos hablando de juntar compañeros con la posición del balón, de atraer rivales con esa misma posición del balón y de generar luego espacios y hombres libres al momento de atraer los rivales. Por lo tanto, hablamos de una situación para generar otros comportamientos grupales. No solo es juntar para atraer o no solo es jugar de cara. Crear un hombre libre. El hombre libre se genera para avanzar, para progresar, para toda la situación donde hay una emergencia. Por lo tanto hablamos de una emergencia en espacio de fase de ayuda mutua o cooperación. En los tres espacios de fase hay una situación de crear un hombre libre. Eso es muy interesante, a través de jugar de cara, cómo creamos el hombre libre. Y generar una ventaja dinámica. La ventaja dinámica es lo que proporciona la capacidad de atacar espacios, de un jugador identificar un espacio para atacar a espaldas, un jugador que identifica cómo llegar a una situación de espacio temporal. Por lo tanto, hablamos de un espacio, se genera en espacio de intervención. ¿Cómo se genera en espacio de intervención? ¿Y por qué es una ventaja dinámica? Porque estamos atrayendo igual, atraemos para luego generar la capacidad de atacar otros espacios. Hablamos de las dinámicas que existen para observar, para percibir, para comprender, para interpretar el juego. A partir de esos videos hay una slide nueva donde ustedes pueden escribir, deberían de escribir lo que pueden percibir, deberían de anotar sus observaciones y poder sentir. Los invito a sentir, los invito a observar, los invito a percibir, los invito a desarrollar su propio mecanismo de observación para que luego puedan interferir con los jugadores y poder potenciarlos aún más de lo que lo están haciendo. Por lo tanto, vamos a ver este video de cómo se manifiesta en espacio de intervención y ayuda mutua el hecho y el concepto de jugar de cara. Importante, aquí se generan un hecho conceptual como jugar de cara, se genera una ventaja, no voy a decir cuál, no voy a decir cuál porque me gustaría que ustedes me pudieran decir, puedan escribir en la siguiente slide qué es lo que perciben, qué es lo que les parece, cómo intuyen esas ventajas y cómo pueden potenciar aún más esas ventajas. Lo que sí les puedo decir es que en el hecho de interactuar en esos espacios de intervención, ayuda mutua, se generan las otras ventajas que observamos. ¿Cómo se potencian situaciones de traer para juntar? Vamos a observar el video y luego vamos a comentar un poco lo que estamos observando. Importante, más allá del gol, más allá de la situación que se genera por banda, el inicio de esta progresión y esta capacidad de atacar para marcar y de marcar para atacar es por qué y se da cómo. Se da desde el concepto de juntar para atraer. Lo observamos cómo atrae rivales, cómo genera espacios y cómo se atacan ciertos espacios colindantes a ese espacio por dentro que está marcado en rojo. Todo ese tipo de situaciones hay que observarlas,
hay que analizarlas, hay que integrarlas a nuestro entrenamiento incluso, y cómo le transferimos esa información a los jugadores. Bueno, puede ser con espacios dinámicos de los propios entrenamientos, espacios no dinámicos que nosotros podemos entrenar, que es parar el entrenamiento, poder corregir ubicaciones. Es importante que podamos corregir ubicaciones con el mando directo, pero también lo podemos corregir con el mando directo y la capacidad de señalar al jugador los porqués de la situación, o a través del aprendizaje guiado y llevarlo a los porqués. Todo esto es muy importante para que tengamos jugadores de mucha más calidad de la que estamos observando ahorita, que es una calidad muy alta. ¿Cómo se puede crear hombres libres del concepto de jugar de cara? Recordemos que jugar de cara es el hecho de jugar detrás de la línea del balón. En esta situación de benefactario o benefactor, me está apoyando a mí, me está incidiendo a mí como posible receptor. Que como el compañero que recibió antes está en una buena condición, yo voy a recibir en condiciones mejores todavía para ganar peligro frente a una situación de progresión, o incluso atacar para marcar o marcar para atacar. Eso es lo que me está diciendo la situación de juego. Eso es lo que me está indicando a mí mis compañeros. Pero, ¿qué tipo de ventajas se generan? ¿Cómo se generan esas ventajas? Son situaciones que tenemos que saber observar. Son situaciones que tenemos que saber resolver. Son situaciones que tenemos que saber comprender para llevar a los jugadores una buena información, una buena condensación de la información y poder intervenir en campo. No solo en espacios dinámicos, hablar directamente, no. Podemos parar el espacio, podemos parar el juego, podemos parar la dinámica y comprenderle, hacerle comprender al jugador las ubicaciones adecuadas o óptimas para jugar bien al fútbol. Entonces, ese tipo de situaciones las podemos generar. Pero antes de entender o transferir, tenemos que comprender y sentir. Por lo tanto, generar hombres libres se crea de esta forma, jugando de cara. Todas estas cosas se pueden apuntar, se pueden resumir, se pueden observar de diferentes entornos. Eso es lo que nosotros potenciamos para ustedes. Observamos el video. ¿Cómo se genera una superioridad dinámica desde el concepto de jugar de cara? Importante cómo el jugador marcado en rojo interpreta qué ubicaciones y en qué tipo de espacios tiene que atacar y qué tipo de espacios tiene que estar relacionándose con. El jugador no está permanentemente situado, está interviniendo en varios espacios. Este tipo de ventajas son dinámicas porque hay un dinamismo, como la palabra bien lo dice, de dónde alterar y dónde perturbar a rivales y dónde generarle asociaciones a sus compañeros. Por lo tanto, ese tipo de cosas las podemos observar, las podemos percibir, las podemos sentir. Hay que ver mucho fútbol, hay que ver mucho fútbol en nuestros jugadores, hay que ver mucho fútbol en nuestra zona, de nuestros entornos, para entender cómo generarle ventajas al jugador con balón, al jugador sin balón y al jugador que va a recuperar el balón luego también.